No fue un sueño, fue la muerte. Y lo que vi en 8 minutos del más allá va a desgarrar tu alma. Mujeres con labial rojo y uñas postizas, pastores con trajes de diseñador. Ellos gritaban en agonía, pero los gusanos en la garganta impedían cualquier sonido. El olor a carne podrida mezclado con perfume caro todavía está impregnado en mí. Tu cristianismo tibio te garantiza un lugar allí. Yo era uno de esos, un modelo de piedad por fuera, un pilar de la congregación. Levantaba las manos en el culto con fervor aparente y derramaba lágrimas en la alabanza que todos creían sinceras. Pero mi santidad era una fachada, un disfraz tejido con hilos de soberbia y autoengaño. Cada domingo, apenas terminaba la predicación, mi pulgar se deslizaba por la pantalla de mi teléfono, no para leer la Biblia, sino para buscar la aprobación digital en fotos indecentes, revisar en secreto mis apuestas deportivas, o para teclear, furtivo, con el corazón martillando como un tambor de guerra, mensajes lascivos a otra mujer. Mensajes de adulterio, promesas tan vacías como mi alma, deseos carnales que quemaban como brasas vivas. Sí, hermano, mientras el pastor clamaba por arrepentimiento, yo, con una sonrisa hipócrita, planeaba mi próxima cita prohibida, una traición directa a mi esposa y a la santidad innegociable que Jesús había establecido con su sangre. El eco vibrante de los aleluyas en el templo se mezclaba, en mi mente perversa, con el sonido fantasmal de las notificaciones de WhatsApp, cada una un escalofrío de pecado que recorría mi espina dorsal como una serpiente venenosa. Sentía la adrenalina, la emoción del peligro, confundiendo la voz seductora del enemigo con la supuesta libertad de mi carne. Mi mirada nunca fue pura. En la fila del supermercado, mientras mi esposa pacientemente elegía vegetales, mis ojos devoraban el escote de la cajera, inventando excusas absurdas para alargar la espera. Mis finanzas eran una burla a Dios, los diezmos apenas unas pocas monedas arrugadas, mientras los billetes grandes se escondían en una cuenta secreta para esos viajes de lujo que solo yo conocía, o para pagar la ropa de marca que usaba para proyectar una imagen de prosperidad que no edificaba, sino que ostentaba. Por dentro era una tumba blanqueada, rebosante de huesos secos y una podredumbre espiritual que ignoraba. Creía que mis buenas obras compensarían las noches de idolatría de Pixel, los mensajes de coqueteo con hermanas de otros ministerios que borraba con pánico antes de llegar a casa. Pensaba que mi Dios era un anciano complaciente, demasiado bueno para ver lo que se escondía en la oscuridad de mi corazón, que mi fe tibia era suficiente. ¿Recuerdan mis discursos contra la vanidad femenina? Mientras tanto, mi galería de fotos en el celular estaba llena de imágenes de mujeres comprando ropa provocativa, buscando inspiración para criticar, pero en realidad alimentando mi lujuria. La pureza sexual yo la predicaba con fervor, pero en la penumbra de mi cuarto, después de una extenuante jornada de ayuno y oración, mis dedos tecleaban en mi WhatsApp, enviando mensajes de doble sentido a mujeres vulnerables, disfrazando mi deseo carnal con falso acompañamiento espiritual. Y ni hablar de las veces que, estudiando la Biblia, de noche, lo que realmente miraba era pornografía en sitios ocultos, justificando que Dios entendería mi lucha, que todos tenemos debilidades. La verdad, la cruda y putrefacta verdad, es que esa fachada era solo un velo digital que ocultaba un abismo. Mi idolatría de Pixel, una búsqueda incesante, enfermiza, de me gusta y validación humana, de comentarios que inflaran mi ego hasta la explosión. No era adoración a Dios, era un culto personal y macabro a la imagen que había construido. Cada like era una dosis de una droga que me alejaba milímetro a milímetro de la aterradora realidad de mi podredumbre interna. Cada aplauso virtual era un clavo más, cruel y oxidado en el ataúd de mi propia conciencia. Me importaba infinitamente más la aprobación efímera de extraños que la mirada penetrante de un Dios santo y justo.
Mis compras, mis ropas, no eran para honrar a Dios. Cada camisa nueva, cada pantalón de marca, cada reloj brillante eran herramientas meticulosamente seleccionadas para provocar. Para que las mujeres me miraran en la iglesia, para que sus ojos se detuvieran un segundo de más en mi figura bien cuidada, para alimentar esa bestia voraz de la vanidad que rugía incesantemente en mi interior. Me preocupaba más el corte impecable de la tela que el corte profundo y necesario de mi corazón obstinado. Me importaba más el precio exorbitante de la etiqueta que el precio infinito que Cristo pagó con su vida en la cruz por mi alma perdida. Adoración era una pasarela de apariencias. Culto era una exhibición descarada de mi propio ego inflado. Pensaba que mi prosperidad material era una señal inconfundible de bendición divina, cuando en realidad era solo un velo opaco que cubría mi bancarrota espiritual. Creía que mi éxito terrenal era un testimonio glorioso, cuando en el fondo era un monumento gigante a mi propia perdición. Cada reflejo en el espejo me devolvía la imagen de un hombre que se engañaba a sí mismo con maestría, un hombre que bailaba al borde del precipicio, convencido, en su ceguera, de que estaba en terreno completamente firme y seguro. No hubo señal, no hubo premonición. Era un martes cualquiera, una noche más. Estaba en la cocina por un vaso de agua, una acción tan banal que nunca imaginé que sería mi última en ese cuerpo. Entonces, sin un milisegundo de aviso, la explosión. No fue dolor, fue un estallido blanco dentro de mi cráneo, como 1000 relámpagos golpeando a la vez mi cerebro. Mi cabeza no se partía, se pulverizaba desde el interior. El mundo, mi propia cocina, se volvió una licuadora. Los colores se fundieron, las formas se distorsionaron, todo giraba descontrolado. Intenté aferrarme a la encimera, pero mis manos no respondieron. Mis piernas se hicieron gelatina, se rindieron, el cuerpo me traicionó. Caí. Un derrumbe pesado, un saco de huesos y carne contra las baldosas frías de la cocina. El impacto resonó en lo que quedaba de mi conciencia, y ahí las convulsiones me tomaron. Mi cuerpo, el templo de mi apariencia, era ahora una marioneta rota, sacudiéndose sin voluntad, golpeándose sin control. Mis ojos se reviraron, espuma brotó de mi boca. Esos sonidos guturales, jadeos, ahogos, salían de mí, pero ya no era yo quien los producía. Fue mi esposa la que gritó primero, un alarido desgarrador. Luego los niños, sus voces infantiles transformadas en un coro de pánico. Sentí sus manos temblorosas aferrándose a mi piel, sus súplicas ahogadas. «Papá, por favor, mi amor, quédate». Pero era demasiado tarde para ellos, para el cascarón que yacía convulso. Mientras se aferraban a esa carne, esa armadura que ocultaba mi podredumbre, yo ya no estaba. Estaba flotando, elevándome. Una fuerza invisible me jalaba hacia arriba. Con cada milímetro de ascenso, el dolor del cuerpo, el frío del suelo, la furia de las convulsiones, todo se volvía un eco lejano, tenue. Los gritos desesperados de mi familia se transformaron en un murmullo distante. Desde arriba pude verlos, destrozados, alrededor de ese despojo. Me alejaba, ingrávido, dejando atrás no solo la carne, sino la vanidad, la hipocresía, la mentira de mi existencia. La vida se desprendía como un vestido viejo. Una quietud gélida, no de frío, sino de ausencia, me envolvía. El final de la farsa había llegado. Lo que venía era el juicio, el verdadero yo al descubierto, sin máscaras. En ese instante no hubo oscuridad, sino una claridad brutal. Sentí como si una mano invisible me arrancara con violencia de mi propio ser, de cada fibra, de cada músculo, de cada pecado que había arraigado en mi carne. Un tirón seco, irreversible. De repente ya no estaba en la camilla. Flotaba, sí, flotaba, levitando a pocos centímetros sobre aquella escena, un espectador silencioso de mi propia defunción. Abajo, mi cuerpo yacía, ese envoltorio que había mimado con vanidad, con rutinas de gimnasio absurdas, con dietas costosas, solo para lucir una imagen que gritaba éxito mientras mi alma gemía en podredumbre.
Ahora era solo eso, un cascarón vacío, inerte, pálido como la cera de una vela consumida. Sus ojos, los mismos que se deleitaban con revistas de lujo y pantallas llenas de idolatría de píxel, estaban vidriosos y fijos en ningún punto. Su boca, la que pronunciaba bendiciones en público y maldiciones por lo bajo, ahora entreabierta en un silencio eterno. Médicos y enfermeras, figuras frenéticas, se movían a mi alrededor en una danza desesperada y fútil. Escuchaba el pitido monótono de los aparatos, el tic-tac rítmico de la máquina de ventilación, pero todo parecía distante, filtrado por una capa de agua, como si el tiempo se hubiese ralentizado a un goteo agónico. Vi como uno de ellos, con sus manos enguantadas, apretaba con fuerza mi pecho, intentando arrancar una chispa de vida que ya no estaba allí. Otro, con una jeringa larga y fina, inyectaba un líquido en mis venas, una última esperanza química contra la sentencia ya dictada. Reconocía sus rostros, sus expresiones de angustia y frustración, pero no había conexión. Eran ecos lejanos de un mundo al que ya no pertenecía. La única sensación era la de haber sido desprendido, arrancado de raíz. El dolor físico, la opresión en el pecho, la asfixia, todo eso había desaparecido. En su lugar, una conciencia punzante, una lucidez aterradora, la de ser un alma desnuda, expuesta, sin el refugio falso de la carne. El verdadero yo, por fin libre del impostor que lo habitó, enfrentando su sentencia. En ese instante, una fuerza invisible, pero innegablemente poderosa, me aferró, no con violencia física, sino con una autoridad espiritual que me doblegó. No era un empuje, sino un tirón, un arrastre implacable hacia abajo, hacia las profundidades de un abismo que mi mente mortal jamás hubiera concebido. Caía a través de una oscuridad que no era la simple ausencia de luz, sino una entidad palpable, densa, como alquitrán frío y espeso que me engullía. Me envolvía, me ahogaba, cada milímetro de mi ser no material siendo comprimido y aplastado por esa negrura asfixiante. No había escape, era un vacío sin fin, un pozo insondable sin fondo donde el tiempo y el espacio dejaban de tener significado. No había arriba ni abajo, solo un constante, interminable y angustioso descenso. Con cada segundo, el frío se intensificaba, calando hasta lo más profundo. Pero no era el frío gélido terrenal, era un frío que quemaba, que mordía mis entrañas espirituales como 1000 agujas de hielo incandescente clavándose y retorciéndose en mi esencia. Sentía la helada punzada, no en la piel, porque ya no tenía, sino en la sustancia misma de mi alma. Un dolor penetrante que calaba más allá de cualquier hueso, tocando el núcleo de mi existencia, arrancando cada vestigio de paz. El aire, aunque ya no respiraba, se volvió pesado, irrespirable. Un hedor se manifestó, sutil al principio, pero creciendo en intensidad hasta ser nauseabundo. No era el de carne putrefacta, ni el familiar olor a azufre, sino algo más profundo y perverso. El aroma metálico de la sangre seca mezclado con la dulzura empalagosa de la desesperación más rancia, como perfume barato rociado sobre una herida abierta y supurante. Era la esencia de la corrupción, el vaho del abandono eterno, la prueba olfativa de que estaba en el lugar equivocado. Un desespero abismal, un horror que no encontraba explicación ni consuelo, se apoderó de mí con garras de hierro. No era solo el miedo a lo desconocido, era el terror agudo de lo que ahora conocía que me esperaba. La certeza brutal de que cada elección egoísta, cada omisión pecaminosa, cada mensaje de adulterio enviado en secreto, cada ropa comprada con la intención de provocar miradas lascivas, cada mentira dicha para mantener una apariencia de santidad, me había traído directamente a este lugar de tormento. La revelación era brutal, no había vuelta atrás, ninguna. Mi destino estaba sellado, y la caída, implacable, era apenas el comienzo. Y entonces el olfato, un asalto vil, un abofetado putrefacto que desafiaba cualquier descripción terrenal. No era solo el hedor a azufre, abrasador y quemándome las fosas nasales con cada inhalación forzada.
Era algo mucho más perverso, una mezcla repugnante de carne pútrida, pudriéndose activamente, desprendiéndose de los huesos, hirviendo bajo la piel de los condenados. Y sobre esa base nauseabunda, casi como una burla grotesca, se superponía el aroma empalagoso y artificial de un perfume carísimo, esos que usan para aparentar éxito y pulcritud mientras la corrupción los devora por dentro. También desodorante fuerte, que aquí solo resaltaba la farsa inútil de quienes en vida se preocuparon más por ocultar el sudor que la inmundicia de sus almas. El hedor era denso, pegajoso, se adhería a mi garganta y pulmones, sentía que cada respiro me envenenaba, me llenaba de esa podredumbre. Era el olor de millones de vidas perdidas, de mentiras disfrazadas, de almas corroídas que intentaron tapar su hedor espiritual con fragancias mundanas. Un recordatorio cruel de su hipocresía. Y luego vinieron los sonidos, una cacofonía infernal que hizo que mi cerebro vibrara en pánico. Gritos, no gritos humanos normales de dolor momentáneo, no, estos eran lamentos guturales, arrastrados, que parecían venir de miles de millones de gargantas simultáneamente. Era como si cada alma condenada contribuyera con su nota más desgarradora a una sinfonía de desesperación. Podía escuchar, con una claridad espeluznante, cómo esos gritos se distorsionaban, cómo se ahogaban no solo por el fuego, sino por algo más íntimo y repulsivo, por vermes. Sí, por millones de vermes que se retorcían en las gargantas de los condenados, devorando sus cuerdas vocales, impidiéndoles articular palabra. Los obligaban a emitir esos sonidos horribles, esas voces rotas, sin forma, que no eran sino el eco de su tortura eterna. Era como escuchar a cantantes famosos, de esos que llenaban estadios, pero que ahora intentaban entonar un lamento mientras los gusanos les carcomían la garganta. Los sonidos eran tan diversos como las agonías, pero todos confluían en la desesperanza absoluta, la conciencia de un sufrimiento que no conocía tregua. Era el sonido de la justicia divina ejecutándose, sin piedad. Y yo estaba allí, inmerso en ese infierno sensorial, sabiendo que era mi porción, mi herencia eterna. El tormento, la desesperación, el olor a carne putrefacta mezclado con un rastro fantasmal de perfume costoso se adhería a mi ser. En medio de esa pesadilla, mis ojos se posaron en una figura retorcida. La reconocí. Una mujer de mi antigua congregación, de la misma iglesia donde yo fingía piedad. En la tierra vivía obsesionada con su apariencia. Cada domingo llegaba con el cabello impecable, uñas acrílicas largas y pulcras, una capa gruesa de maquillaje perfecto que ocultaba cualquier imperfección. Sus ojos se paseaban por el pasillo, no buscando la Biblia, sino la admiración de los hombres, siempre con ropa ajustada que revelaba más de lo debido, comprada para provocar miradas, para alimentar su vanidad. En su bolso, junto a su Biblia de lujo, siempre había un espejo y labial para retoques, incluso durante la prédica de santidad. Ahora, ante mis ojos horrorizados, su rostro era un festival de larvas. Gusanos blancos y rechonchos reptaban sin tregua sobre su piel, emergiendo de poros dilatados, de heridas abiertas que suplicaban un alivio negado. Sus ojos, antes tan maquillados y expresivos, estaban perforados, cuencas vacías de las que brotaban esos asquerosos seres. La desesperación la consumía. Intentaba gritar, liberar un alarido de terror y arrepentimiento, pero su garganta, antes usada para alabanzas vacías y chismear, ahora estaba completamente obstruida. Podía ver los vermes, pulsantes y retorciéndose, subiendo y bajando, impidiendo cualquier sonido, sofocando cada súplica. Solo un burbujeo asqueroso y húmedo salía de su boca, un gorgoteo perdido en el coro de condenación. Su mano, antes cuidada y adornada, ahora era carne descompuesta, donde las uñas largas eran un recuerdo grotesco, reemplazadas por la putrefacción. Ella se retorcía, deseando una muerte inalcanzable, una liberación denegada por toda la eternidad.
El hedor de su cuerpo, una mezcla de carne descompuesta y el eco de ese perfume caro me golpeaba nauseondo, recordándome la vanidad que nos arrastró a este abismo. El tormento, la desesperación, el olor acre a carne putrefacta mezclado con un rastro fantasmal de perfume costoso se adhería a mi ser. En medio de esa pesadilla, mis ojos se posaron en una figura retorcida. La reconocí. Una mujer de mi antigua congregación, de la misma iglesia donde yo fingía piedad. En la tierra vivía obsesionada con su apariencia. Cada domingo llegaba con el cabello impecable, uñas acrílicas largas y pulcras, una capa gruesa de maquillaje perfecto que ocultaba cualquier imperfección. Sus ojos se paseaban por el pasillo, no buscando la Biblia, sino la admiración de los hombres, siempre con ropa ajustada que revelaba más de lo debido, comprada para provocar miradas, para alimentar su vanidad. En su bolso, junto a su Biblia de lujo, siempre había un espejo y labial para retoques, incluso durante la prédica de santidad. Ahora, ante mis ojos horrorizados, su rostro era un festival de larvas. Gusanos blancos y rechonchos reptaban sin tregua sobre su piel, emergiendo de poros dilatados, de heridas abiertas que suplicaban un alivio negado. Sus ojos, antes tan maquillados y expresivos, estaban perforados, cuencas vacías de las que brotaban esos asquerosos seres. La desesperación la consumía. Intentaba gritar, liberar un alarido de terror y arrepentimiento, pero su garganta, antes usada para alabanzas vacías y chismear, ahora estaba completamente obstruida. Podía ver los vermes, pulsantes y retorciéndose, subiendo y bajando, impidiendo cualquier sonido, sofocando cada súplica. Solo un burbujeo asqueroso y húmedo salía de su boca, un gorgoteo perdido en el coro de condenación. Su mano, antes cuidada y adornada, ahora era carne descompuesta, donde las uñas largas eran un recuerdo grotesco, reemplazadas por la putrefacción. Ella se retorcía, deseando una muerte inalcanzable, una liberación denegada por toda la eternidad. El hedor de su cuerpo, una mezcla de carne descompuesta y el eco de ese perfume caro me golpeaba nauseondo, recordándome la vanidad que nos arrastró a este abismo. Allí, entre la multitud agonizante, vi a otro, a un pastor famoso. Lo reconocí de inmediato, a pesar de que su rostro, antes pulcro y sonriente en pantallas gigantes, estaba ahora desfigurado por el tormento, surcado por llagas purulentas que exudaban un vapor fétido. Sus elegantes trajes de diseñador, que una vez costaban el salario anual de una familia, ardían lentamente, consumiéndose pero sin desaparecer, pegados a su piel como una segunda piel de fuego. El micrófono de oro, su símbolo de poder, no estaba en su mano, sino clavado en su garganta, no como adorno, sino como un grillete eterno. Él intentaba levantar sus manos, esas mismas manos que imponía sobre miles en supuestas sanidades y bendiciones, pero estaban en llamas, un fuego que no se extingue, que devora la carne y los huesos sin ofrecer alivio. Cada movimiento era una agonía indescriptible, y sus gritos se mezclaban con el siseo de su carne quemada. De su boca, de donde antaño brotaban sermones estudiados y promesas de prosperidad que acariciaban los oídos, ahora salían solo gusanos, gordos y repugnantes, retorciéndose entre una espuma de lodo hirviente. El hedor de su aliento era el de la putrefacción mezclada con la fragancia rancia de un incienso barato y el metal caliente, un aroma nauseabundo que me hacía querer vomitar el alma. El lodo, espeso y burbujeante, goteaba por su barbilla, mezclándose con la sangre y las lágrimas de pura desesperación. Este era el hombre que se había enriquecido con el diezmo de viudas y huérfanos, el que prometió el cielo en la tierra a cambio de la última moneda. Su hipocresía, la vanidad de sus apariencias, la frialdad de su corazón al explotar la fe de millones, era ahora su tormento. Lo vi intentar hablar, pero cada palabra era un borboteo, un gorgoteo de fango y carne descompuesta, incapaz de articular un lamento audible. Sus ojos, antes calculadores, ahora inyectados en sangre, reflejaban un terror insondable.
No había escape, solo el recuerdo constante de sus manipulaciones y cómo desvió a tantas almas del verdadero camino de la santidad, todo por el brillo del oro y el aplauso fácil. La imagen de él, con el micrófono de oro atascado, expeliendo gusanos y fango hirviente, era la prueba contundente del juicio divino contra los que mercadearon con la fe. Su reino, de este mundo, reducido a cenizas, y su alma, un monumento a la traición. Frente a mí, la escena se transformaba, revelando otra faceta del abismo. No solo los mercaderes de la fe despojados de su fraude, sino también aquellos hombres y mujeres que en vida habían erigido altares a su propia vanidad. Los vi, despojados de todo, en medio de un fuego que no consumía en llamas, sino que carcomía la carne lentamente. Recordé sus sonrisas petulantes en fotos de redes sociales, alardeando sus camionetas blindadas con rines cromados, sus yates anclados en puertos paradisiacos, sus mansiones de 5 pisos con piscinas infinitas. Sus vidas enteras dedicadas a acumular tesoros aquí, en la tierra, mientras sus almas se vaciaban en cada adquisición. Ahora, esas pieles bronceadas, esos cuerpos cuidados con esmero y cirugías costosas, eran un espectáculo nauseabundo. El fuego del juicio no quemaba, sino que corroía. Sus ropas de marca, que tanto presumieron, habían desaparecido por completo, dejándolos desnudos, expuestos y completamente vulnerables. El hedor a metal oxidado y carne que se licuaba lentamente llenaba el aire, una fragancia ácida que irritaba mis fosas nasales. Sus ojos, antes llenos de ambición y desprecio, ahora reflejaban una agonía inútil. Escuchaba sus susurros, no de dolor agudo, sino de una desesperación helada, mientras la piel se les derretía como cera vieja, revelando los músculos y tendones, no enrojecidos, sino grisáceos y gelatinosos. Eran esqueletos vivientes, arrastrándose entre los lujos inexistentes que crearon para sí mismos, un recordatorio cruel de la futilidad de sus conquistas terrenas. Aquellos que se pavonearon con anillos de diamantes y relojes de oro macizo, ahora solo exhibían dedos descarnados, y sus muñecas, antes adornadas, estaban envueltas en una sustancia viscosa y corrosiva. Sus lenguas, antes expertas en chismes y juicios, ahora se retorcían en el lodo, incapaces de pronunciar una sola palabra coherente. Su riqueza, su estatus, su apariencia, todo reducido a una burla eterna. La idolatría de la materia los había encadenado a una decadencia sin fin y a un tormento perpetuo. Frente a mí, la escena se transformaba, revelando otra faceta del abismo. No solo los mercaderes de la fe despojados de su fraude, sino también aquellos hombres y mujeres que en vida habían erigido altares a su propia vanidad. Los vi, despojados de todo, en medio de un fuego que no consumía en llamas, sino que carcomía la carne lentamente. Recordé sus sonrisas petulantes en fotos de redes sociales, alardeando de sus camionetas blindadas con rines cromados, sus yates anclados en puertos paradisiacos, sus mansiones de 5 pisos con piscinas infinitas. Sus vidas enteras dedicadas a acumular tesoros aquí, en la tierra, mientras sus almas se vaciaban en cada adquisición. Ahora, esas pieles bronceadas, esos cuerpos cuidados con esmero y cirugías costosas, eran un espectáculo nauseabundo. El fuego del juicio no quemaba, sino que corroía. Sus ropas de marca que tanto presumieron habían desaparecido por completo, dejándolos desnudos, expuestos y completamente vulnerables. El hedor a metal oxidado y carne que se licuaba lentamente llenaba el aire, una fragancia ácida que irritaba mis fosas nasales. Sus ojos, antes llenos de ambición y desprecio, ahora reflejaban una agonía inútil. Escuchaba sus susurros, no de dolor agudo, sino de una desesperación helada, mientras la piel se les derretía como cera vieja, revelando los músculos y tendones, no enrojecidos, sino grisáceos y gelatinosos. Eran esqueletos vivientes, arrastrándose entre los lujos inexistentes que crearon para sí mismos. Un recordatorio cruel de la futilidad de sus conquistas terrenas.
Aquellos que se pavonearon con anillos de diamantes y relojes de oro macizo, ahora solo exhibían dedos descarnados, y sus muñecas, antes adornadas, estaban envueltas en una sustancia viscosa y corrosiva. Sus lenguas, antes expertas en chismes y juicios, ahora se retorcían en el lodo, incapaces de pronunciar una sola palabra coherente. Su riqueza, su estatus, su apariencia, todo reducido a una burla eterna. La idolatría de la materia los había encadenado a una decadencia sin fin y a un tormento perpetuo. Entonces, en ese abismo de condenación ajena, mi alma se vio a sí misma. No fue un juicio externo, sino una revelación interna, brutal y sin filtro. Cada rincón oculto de mi ser expuesto a una luz incandescente que quemaba la mentira. Los pecados que yo había disfrazado de errores o debilidades se alzaron como gigantes de sombra. Pude verlos, sentir el hedor de su hipocresía. Recordé las mañanas de domingo, sonriendo en la puerta de la iglesia, mientras por dentro destrozaba la reputación de la hermana del vestido demasiado ajustado, con mensajes de texto en el grupo de WhatsApp. ¿Viste qué vulgar? Tecleaba con dedos rápidos, mientras mi boca pronunciaba un «Dios te bendiga, hipócrita». Sentí el peso de cada juicio silencioso. El pastor del ministerio vecino, a quien tildaba de comercial por sus plataformas digitales, mientras mi corazón ardía en envidia por su crecimiento. Cada palabra de aprobación falsa, cada elogio vacío, era un ladrillo más en el muro de mi prisión. El corazón rebosante de envidia tras la sonrisa más falsa que había dibujado. Y las mentiritas blancas, esas para evitar conflictos, para quedar bien, para no ofender, cuando en realidad solo protegían mi comodidad y mi imagen. Pequeños clavos, invisibles para los hombres, pero ardientes en el registro celestial. Recordé cuando le dije a aquel hermano que había orado por él intensamente, solo porque me lo preguntó, cuando en realidad había musitado una frase a la ligera entre distracciones. Cada una de estas acciones, cada pensamiento oscuro, no era una mancha, sino una atadura, una cadena forjada por mi propia mano. Se enrollaban alrededor de mi alma, constriñéndome, ahogándome, lentamente, mientras yo vivía en una fachada de piedad que solo el infierno podía desenmascarar. No había escapatoria, no había justificación, solo el peso aplastante de mi condena. La idolatría de mi imagen, de mi aprobación social, había sido el veneno lento que carcomía mi verdad. Lo sentía, lo padecía con una intensidad que eclipsaba cualquier dolor físico. Era la muerte del espíritu, la agonía de la conciencia, sabiendo que yo mismo había construido cada eslabón de mi celda. Fue entonces, en la cúspide de esa agonía incesante, cuando una luz irrumpió. No era una luz que cegara, sino una que revelaba, intensa pero tierna, pura y penetrante. Emanaba de una figura imponente, cuyo rostro no me fue permitido ver, pero cuya presencia era abrumadora, la esencia misma de la majestad y la verdad. Sentí su autoridad resonar hasta el tuétano de mi alma, un poder que hacía temblar los cimientos de mi existencia y disolvía cualquier atisbo de justificación. No hubo palabras humanas, sino una comunicación directa, una voz que resonó en mi espíritu como un trueno suave pero ineludible, impregnada de dolor y de una justicia que no conocía la piedad con el pecado. Sus palabras, claras y devastadoras, se grabaron a fuego en lo más íntimo de mi ser. «Dile a mi pueblo», la voz retumbó, «dile que la santidad no es el maquillaje que oculta un corazón lleno de fango, no es el terno de marca que viste un alma podrida por la hipocresía. La santidad es el abandono radical de ese pecado que ocultan en las sombras, esos mensajes de adulterio o chisme en el celular, esos que borran antes de la oración. Es renunciar a las miradas lascivas, a los ojos que consumen la carne ajena con deseo impuro. Es romper con la idolatría del espejo, esa obsesión por la apariencia que los encadena. Santidad es vivir para mí, no para la vanidad de los hombres. Y dile, con la urgencia de un último aliento, que mi reino no es de este mundo. No es riqueza, no es poder, no es fama. Mi reino es espiritual, es justicia, es verdad eterna. Aquellos que me buscan de verdad lo saben.
Su voz, profunda y resonante como un trueno distante, pero a la vez tan íntima que penetraba mi alma, se intensificó. Ahora ve, ordenó, y advierte a los tibios, aquellos que se sientan cómodos en sus bancas, con sus Biblias impecables pero sus corazones llenos de telarañas, a aquellos que alaban con los labios, pero sus manos todavía se aferran a las cadenas doradas de este mundo. Advierte a los que intercambian el fuego del espíritu por la llama moribunda de las tendencias y la vanidad. Su tiempo se está agotando. Cada tic-tac del reloj celestial es un martillo golpeando el yunque de la eternidad. El arrebatamiento está a las puertas, más cerca de lo que jamás imaginan. Muchos, sí, muchos que se creen listos, que se jactan de su piedad superficial, se quedarán. Se quedarán para el lamento que desgarra el alma, para el llanto amargo y el crujir incesante de dientes, mientras ven la puerta de mi salvación cerrarse para siempre. No me es un juego de niños, no es una fábula para asustar, es la verdad implacable. Diles que busquen el altar de sacrificio, donde la carne es crucificada y el espíritu renace, y no la vitrina ostentosa del mundo, donde solo hay brillo engañoso y promesas vacías que solo conducen al abismo. Diles que la santidad no es una pose para la foto de perfil, ni un filtro de Instagram. Es una vida entregada, sin reservas, sin atajos. Es pureza en el secreto de sus dispositivos móviles, no solo en la iglesia. Es verdad en sus conversaciones, no solo en sus oraciones. Diles que busquen mi rostro con un hambre insaciable, con una sed que solo mi presencia puede saciar. Diles que el maquillaje de la hipocresía se borrará en el día final, revelando la putrefacción interna. Que desechen las vestiduras de la apariencia y se vistan con la justicia que viene solo de mí. Fui arrastrado de vuelta. Una fuerza inmensa, invisible pero tangible, me arrancó de aquel. La luz perfecta se desvaneció. Fui lanzado hacia la oscuridad terrenal. Su voz, la bendita melodía de la santidad, se alejaba, opacada por el rugido de mi regreso. El dolor regresó de golpe, no un dolor físico, sino una punzada espiritual profunda, como si mi alma fuera encajada con brutalidad en un cuerpo que no merecía, un traje viejo y podrido. Cada célula, cada nervio de mi ser gritaba en agonía excruciante. Sentía miles de agujas incandescentes clavándose simultáneamente, desde la punta de mis dedos hasta el último cabello. El cuerpo abandonado, ese envoltorio inútil y temporal, ahora era una prisión de carne, un peso muerto que sufría con cada latido. Entonces los olores, el penetrante desinfectante químico, el dulzón y metálico suero intravenoso, el tenue rastro de sudor humano, todos los aromas del hospital, de repente, se sintieron como un paraíso, sí, un Edén fragante. Comparados con el miasma sulfuroso, la carne putrefacta mezclada con el perfume barato de mujeres vanidosas, el aliento fétido de demonios y el quemado constante de almas que había experimentado en el abismo, el hospital era un jardín de rosas. Abrí los ojos, o más bien mi cuerpo los abrió, revelando la luz opaca del techo, y mi voz, que creí perdida, brotó en un grito gutural y desgarrador. No era por la punzada en la carne, sino un alarido de terror puro. La visión y el hedor del infierno, ese paisaje de sufrimiento eterno, de voces ahogadas por gusanos y la desesperación de los que nunca conocieron la verdadera santidad, seguían vívidos en mi mente, tan reales como el aire que ahora luchaba por inhalar. El sabor a ceniza y tormento aún quemaba mi paladar. Había regresado, pero una parte de mí se había quedado para siempre en las profundidades, marcada por su advertencia final. Desde aquel instante, mi vida dejó de ser mía. No hubo un solo día, ni una sola noche, en que pudiera volver a la superficialidad, a la ceguera cómoda de antes. Cada respiración, cada latido de mi corazón se convirtió en un grito silencioso, una súplica desesperada para que nadie, absolutamente nadie, tuviera que ver con sus propios ojos lo que yo presencié. La imagen de esas almas retorciéndose en llamas, el olor a carne quemada mezclado con el hedor dulce y pútrido de los pecados jamás arrepentidos, está tatuada de forma indeleble en mi mente.
Mi existencia entera ahora es un eco, una resonancia incesante de aquella voz que me envió de vuelta. El infierno no es un cuento de viejas, una metáfora o una amenaza vacía para asustar. Es una realidad palpable, ardiente, un destino irreversible que espera. Y lo más aterrador es que miles, millones de personas están caminando directamente hacia ese abismo insondable, con los ojos cegados por el brillo efímero y engañoso de la vanidad mundana. Se visten con ropas que gritan provocación, se maquillan el alma con apariencias huecas de piedad, sus dedos teclean mensajes de lujuria y adulterio durante el culto, sus mentes idolatran píxeles de una vida falsa en las redes. Creen que el mundo es suyo, que pueden comprar la salvación con una sonrisa o una ofrenda vacía, pero el fuego los espera, un fuego que no se apaga y un gusano que no muere. Mi misión es gritarlo, mi deber es advertir sin descanso. Cada segundo cuenta, no hay tiempo para la tibieza ni las medias tintas. Arrepiéntanse ahora, no mañana, no en el próximo sermón. Abandone la pornografía, que como fétido veneno consume su mente en la oscuridad de su habitación, escondida en el historial de su navegador. Renuncia a la fofoca que como hedor de carne podrida corrompe las conversaciones de su iglesia, esos mensajes de WhatsApp donde desgarran la reputación ajena durante el mismo culto. Deje la vanidad obscena, la ropa comprada para provocar miradas codiciosas, esa idolatría de píxel en sus redes sociales. Creen que el mundo es suyo, que pueden comprar la salvación con una sonrisa o una ofrenda vacía, pero el fuego los espera, un fuego que no se apaga y un gusano que no muere. Mi misión es gritarlo, mi deber es advertir sin descanso. Cada segundo cuenta, no hay tiempo para la tibieza ni las medias tintas. Arrepiéntanse ahora, no mañana, no en el próximo sermón. Abandone la pornografía que como fétido veneno consume su mente en la oscuridad de su habitación, escondida en el historial de su navegador. Renuncia a la fofoca que como hedor de carne podrida corrompe las conversaciones de su iglesia, esos mensajes de WhatsApp donde desgarran la reputación ajena durante el mismo culto. Deje la vanidad obscena, la ropa comprada para provocar miradas codiciosas, esa idolatría de píxel en sus redes sociales. Corte de raíz esa vida doble hipócrita, esa máscara de santidad frente a la congregación y el alma putrefacta que se deleita en el pecado oculto a solas. Juegue fuera, literalmente, cada objeto o suscripción digital que lo ata a la inmundicia de este mundo, cada pantalla que le roba el tiempo de Dios. Su tiempo, con una punzada en el pecho, se está agotando. Escuche el tic-tac implacable de su reloj existencial, marcando los segundos finales antes de la eternidad. El juicio final no es fábula moralista ni concepto abstracto, es una realidad palpable, ineludible, que se cierne como tormenta de fuego sobre cada uno de nosotros. ¿Cree que su disfraz de piedad, su cara de buen cristiano, su nombre en la iglesia lo salvará? El fuego que presencié en ese infierno, que aún siento quemar, no distingue rostros bonitos ni títulos rimbombantes. Quema el alma, devora la mentira, consume la tibieza espiritual hasta reducirla a cenizas eternas. No habrá excusas, no habrá segunda oportunidad. Solo la verdad desnuda de su vida ante el juez. Yo regresé del infierno para darte esta última advertencia. Santidad no es maquillaje, ni una vida de apariencias. Arrepiéntase, suscríbase al canal y active la campana, porque el tiempo se acabó. Y comente, mi alma no irá al infierno.